días. Vamos a comenzar con la clase 16 del curso de Fundamentos para Auxiliares de Laboratorio y hoy vamos a continuar con la clase de curva de calibración. Primero vamos a ver, como siempre, si están recibiendo el audio y el video y luego vamos a comenzar. Vamos a ver. Acá está todo andando bien. Vamos a ver si es cierto. Buen día, se escucha y se ve bien. Gracias, Abigail. Bueno, muy bien. Entonces, no tenemos más nada que hacer. Vamos a trabajar primero un poco en el pizarrón, recordando que lo que hicimos. Después vamos a ir a la computadora y vamos a trabajar un poco con eso. Una curva de calibración es un procedimiento que aplicamos en el laboratorio cuando queremos medir algo, pero no tenemos un instrumento que lo mide de manera directa. Entonces, curva de calibración se utiliza para hacer una medición de una propiedad que llamémosla P. Pero los instrumentos que yo tengo no miden P. Esa es la condición en la cual caemos en una curva de calibración. Nosotros tenemos un instrumento que mide otra cosa, llamémosla A. Pero esta propiedad A se relaciona con P de una manera, con lo que llamamos una función. Sigue un comportamiento, ya sea a mayores valores de P mayores de A o a mayores valores de P menores de A. No importa si es a mayor o a mayor menor, lo importante es que siga una relación, que suba o que baje, eso es lo importante. Entonces, si existe esa relación, dimos el primer paso. Como yo lo mostré los otros días con unas barras metálicas, digo, bueno, no tengo un metro, una cinta métrica para medirlo, pero yo sé que cuanto más larga es la barra, más pesa, y entonces puedo usar el peso de la barra para medir la longitud. Pero ¿qué necesito? Necesito otra cosa importante, no solo el instrumento que mida A con relación a P, sino que necesito lo que llamamos los estándares o patrones o testigos. Eso es lo que necesito. Lo mismo, todo es lo mismo. ¿Qué son? Los estándares son sistemas físicos, son cosas físicas, puede ser una solución, puede ser como el otro día barras que yo ya tenía. En los estándares conozco el valor de P y su correspondiente valor de A. Uno puede decir, pero bueno, no es que no puedo medir P. Sí, no lo puedo medir con el instrumento que tengo, pero en los estándares lo medí por algún mecanismo. Entonces, bueno, ahí ya van a ver cuando trabajen en el laboratorio cómo resolvemos habitualmente eso. A veces se resuelve fácil, otras veces se resuelve difícil, otras veces no se puede resolver. Pero esto es un problema, conseguir los estándares. De todas maneras, cuando uno quiere preparar curvas de calibración para medir concentraciones, por ejemplo, de sustancias en agua o de sustancias en sangre, los estándares solucionan el problema si yo tengo un estándar de pureza cercana al 100%. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que tengo un frasquito donde ahí adentro tengo la sustancia y yo puedo decir, bueno, acá hay tantos gramos, y pesarlo exactamente, tener una balanza de altísima precisión, y en ese caso yo ya sé cuánto vale P, y entonces le mido A. Entonces eso se soluciona habitualmente. Entonces van a ver que ya lo vimos cuando dimos soluciones, lo que llamamos estándares primarios, o sea,
Cuando yo tengo una sustancia que la puedo comprar, conseguir, preparar, purificar, o sea, hay diferentes mecanismos, cuando yo tengo esa sustancia cuya pureza la conozco, y al conocer la pureza soluciono el problema del estándar. Entonces, bueno, con eso, después lo que hacemos es una curva de calibración que va a tener primero los estándares. Primero, puede ser primero al final, no hay problema. Eso es el orden. Pero si no tengo los estándares, no lo puedo hacer. Donde voy a tener la concentración, por ejemplo, expresada en partes por millón, es muy común. Voy a tener una serie de estándares, por ejemplo, uno que va a tener 0 partes por millón, o sea, que es lo que llamamos habitualmente el blanco. Después voy a tener una que sea de 10, otra que sea de 20, otra que sea de 50, y eso va a depender de cada técnica. Van a ver cuando trabajen, bueno, trabajamos un rato, especulamos, hacemos pruebas hasta que encontramos cuáles son los estándares adecuados. Y a los cuales yo les voy a medir, esto sería el valor de concentración, y a esto le voy a medir una propiedad que es la transmitancia o es la absorbancia. Supongamos que es la absorbancia. Habitualmente el instrumento que tenemos, un instrumento antiguo pero que anda muy bien, nos resulta más fácil calcular lo que se llama la transmitancia, medir la transmitancia, porque es más fácil de medir, luego lo transformamos en otra variable que es la absorbancia y esa es la que utilizamos. A veces se complican un poco las cosas y uno dice, ¿por qué se complicó tanto? Y bueno, porque termina siendo más fácil a la larga. Entonces, bueno, yo esta propiedad, esto lo conozco, y esto lo mido. Entonces voy y mido los valores de absorbancia. A lo mejor esto me da 0, esto me da 0,1, 0,2 y 0,4. ¿No es cierto? Esto habitualmente se hace por duplicado, o sea, no mido una sola vez, mido 2 veces para poder calcular el error, etc. Y esto lo llevo a una gráfica para verlo, pero en realidad cuando nosotros trabajamos, todos estos trabajos, cuando hacemos con agua, lo hacemos con un software que construimos que se llama Atlantis, y Atlantis no hace la gráfica, Atlantis trabaja analíticamente con la ecuación. Pero uno dice, yo lo llevaría a la gráfica, acá abajo pongo 0, 10, 20, 30, 40 y 50, acá pondría las partes por millón, ¿no es cierto? Y acá pongo la absorbancia que van hasta alrededor de 0,4. Acá tengo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, acá estaría la absorbancia, y grafico los puntos. Digo, bueno, para 0,0 me queda acá, para 10 me da 0,1, para 20 me da 0,2, para 50 me da 0,4. Y ajusto una recta, eso se hace a través de un proceso que se llama regresión lineal, es un cálculo matemático que como mostré el otro día, y hoy vamos a volver a ver. Las planillas de cálculo lo traen incorporado y ya lo calculan. Y Atlantis también lo tiene incorporado. Entonces acá trazo esta línea, que puede ser recta o no. Siempre tenemos tendencia, nos gustan más las líneas rectas. ¿Por qué? Bueno, siempre digo, porque lo recto es más fácil, ¿no es cierto? Es decir, manejar en una línea recta es más fácil que manejar en un camino con curva. Hacer una costura es más fácil coser derecho que coser torcido, con curva. Cortar con una tijera es más fácil cortar derecho. Todo lo que es recto es como que nos resulta más fácil. Entonces, supongamos que podemos ajustar una recta, pero si no lo podríamos ajustar matemáticamente, tiene la misma solución. Por supuesto, para quien no maneja matemática es un poco más difícil, pero se soluciona exactamente de la misma manera. Y esta recta nosotros calculamos un parámetro, que es lo que llamamos el R cuadrado, que es lo que nos da el ajuste, y dijimos, este R cuadrado tiene que ser lo más cercano a 1 posible. Eso, cuanto más cercano a 1, quiere decir que esta curva de calibración está buena. Por supuesto, si la curva de calibración hubiera sido una cosa así, que a mayor valor de las partes por millón sería menos la absorbancia, que no es extraño, o sea, puede ocurrir, todo depende de cómo se genera la reacción química que hay de por medio. Acá el R cuadrado siempre va a ser un número entero, pero el R que nos muestra muchas veces, las planillas de cálculo nos muestran R, me parece,
Si fuera al revés, esto va a ser cercano a menos 1. Me pueden mostrar el valor de R o el de R cuadrado. Por supuesto acá R cuadrado sería 1 y acá también sería 1. Entonces, bueno, lo que tengo que ver es qué es lo que me dice la planilla de cálculo. Cuando me muestra R, muchas veces no me dice R, me dice coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es R. Entonces me dice coeficiente de correlación menos 0,9. Eso ya me está indicando de que la relación es hacia abajo. Coeficiente de correlación 0,99 es para arriba y es bueno. Y este R cuadrado muchas veces no dice R cuadrado, pero suele aparecer así como R cuadrado, así, R square, o suele aparecer con el nombre coeficiente de determinación. Entonces, bueno, eso es importante. El R cuadrado, Atlantis mide el R cuadrado. Si el R cuadrado es más chico de 0,9, me pone una alerta, me dice, ojo, que es menor de 0,9, piense qué es lo que va a hacer. Ya me está indicando si es menor de 0,9, que es cerca de 1. Si es menor de 0,9, quiere decir que las cosas ya no vienen tan lindas como me gustaría. Entonces, Atlantis por ahora me alerta y me dice, bueno, compruébelo, chámelo con su directora y ve lo que hace. En el futuro, Atlantis lo que va a hacer, si me da menos de 0,9, me va a poner un cartel que todo lo que hice está mal, tengo que empezar de nuevo. Es decir, si la curva está mal, de nada me sirve todo lo que hice. Por eso, lo primero que evalúa Atlantis y lo primero que debo evaluar yo si no uso Atlantis es la curva de calibración. Si eso está mal mi mecanismo para comparar. Muy bien, entonces esto ya lo vimos. Entonces, ¿después qué tengo? Tengo muestras después, ¿no es cierto? ¿Qué son las muestras? Bueno, las muestras son sistemas, pensándolo siempre es fácil pensarlo con el agua. Las muestras son botellas de agua que nos traen los interesados al laboratorio y nos dicen, bueno, a ver, mídame, dígame que si esta agua la puedo tomar o no. Eso es una muestra. Me van a llegar muestras donde yo obviamente voy a tener una, vamos a llamarla muestra M1, muestra M2, muestra M3. Como ya sabemos, las muestras cuando ingresan al laboratorio, el trabajo se hace a ciegas. La muestra, hay una persona que le ingresa, puede ser cualquier persona, cualquier miembro del laboratorio. Si ustedes trabajan, un día les llega un interesado, lo van a recibir, le tienen que hacer una serie de preguntas, se carga la computadora, y automáticamente esa muestra, la computadora le asigna un número y dice, bueno, de ahora en adelante la muestra que trajo Juan Pérez se llama M1 y nadie más sabe que era Juan Pérez ni dónde era. Otra M2, M3. Entonces, todo se maneja de esa manera. Estos datos son los que desconozco yo. Lo que quiero medir. Me llegaron 3 muestras, quieren saber la concentración de arsénico. ¿Qué hago? Hago una curva de calibración con estándar de arsénico. Si quisiera medir flúor, haría una curva de calibración con estándar de flúor y así sucesivamente. Entonces hago una curva de calibración y ¿qué hago? Lo llevo al espectrofotómetro y le mido la absorbancia. Entonces, supongamos que mido este valor y esto me dio una absorbancia de 0,25. Voy a la computadora, esto me da una absorbancia de 0,02. Y este voy y me da una absorbancia de 0,75. Lo que me midió. Entonces vamos a tratar de ver yo, de mirar los resultados acá, ya más o menos sé cuál es la concentración. Yo les pregunto a ustedes, por centrémonos en la muestra M1. La muestra M1 me dio una absorbancia de 0,25. Antes que Atlantis me saque el cálculo exacto, porque Atlantis me va a decir, usted en esa muestra tiene tal concentración y ese valor lo puede informar con tal error. Entonces usted dice, bueno, la concentración me dio 20 partes por millón y su error fue del 1%. Entonces dice, bueno, está bueno, va al informe y lo informamos. Pero si a mí me dice la concentración fue, no sé yo, de 11 partes por millón y el error fue del 75%, chao.
tengo que poner a pensar, a ver qué pasó, por qué el 75%. No puedo mandar un informe así, porque al haber hecho las mediciones, recuerden que esto va siempre por duplicado para poder calcular los errores, acá lo estoy simplificando. Entonces, vamos a la primera muestra. ¿Cuánto vale más o menos la primera muestra? Dice, si me dio 0,25, quiere decir que está entre esto y esto, ¿cierto? Si el valor que yo estoy midiendo está entre esto y esto, quiere decir que la concentración está entre esto y esto. Es más, 0,25 está más cerca de 0,2 que de 0,4, por lo tanto, yo ya especulo que esta muestra M1 anda cerca de 20, un poquito arriba de 20, podríamos decir, bueno, entre 20 y 50, pero yo me arriesgaría a decir que está entre 20 y 30. Entonces, cuando a mí la computadora me tira el resultado, tengo que usar el razonamiento, decir, bueno, yo esperaba esto y me dio esto. Si yo esperaba, como le dije, 25 y la computadora me dice 3570, no tengo que poner 3570, le pongo el sello, le pongo la firma y lo mando, porque me dice, ¿por qué yo pensé 25 si la computadora me tira? O estoy equivocado yo o la computadora está haciendo algo mal. Recuerde que la computadora la programamos los humanos, entonces puede tener errores sistemáticos, porque cuando la computadora la programamos de una manera hace siempre lo mismo. Entonces uno de los resultados tiene que pensar, tiene que mirar el error que me dio, tiene que especular el valor. Bueno, así hemos descubierto errores que se van pasando. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que un laboratorio se equivoque? En la ciencia ese tipo de equivocaciones es común y se salvan pensando. Es decir, apareció ese problema, la última muestra de agua, estamos haciendo el análisis, creo que era la dureza total, no coincidía con el valor. Es decir, como yo les contaba, un informe lo construye uno de los alumnos que trabaja y lo distribuye al director y al vicedirector del CUEM, ambos analizamos el informe, si no encontramos nada no decimos nada y si encontramos algo nos comunicamos. Y cruzamos los mails al mismo momento, si acá veo algo raro, me dijo la doctora. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, uno tiene que analizar todos los resultados. Volvimos hacia atrás y decir, bueno, ¿qué hicimos? Tenemos un cuaderno donde están los datos, fuimos al cuaderno y no, el alumno trabajó bien, está hecho todo bien, fuimos adelante y revisamos todo el código, ahí encontramos un error. Entonces, bueno, este valor 0,25 me cae acá, y como consecuencia, digo, debe andar aproximadamente por ahí, alrededor de 20, 25, 30, aproximado. Ahí lo que estoy haciendo es lo que se llama una interpolación. O sea, yo medí el valor 0,25 que estaba acá, hice esto y me da más o menos por acá. Acá lo hice mentalmente y acá lo hago con la gráfica. Eso se llama interpolar. Interpolar. Y es lo que hacemos con una curva de calibración. Yo con una curva de calibración solo puedo medir aquellas cosas que interpolo. Es decir, ¿qué quiere decir que interpolo? Que el valor que yo obtengo de la absorbancia o de la propiedad que estoy midiendo cae dentro de los estándares. Ahora, miremos el siguiente. La muestra M2. La muestra M2 me dio 0,02. 0,02. ¿Dónde caería? ¿Dónde caería? 0,02, miro acá, me cae acá. Entonces yo dice, bueno, yo podría decir lo mismo que dije en el otro. Esto está entre 0 y 10, y como está más cerca del 0, digo, bueno, debe andar alrededor de 5, alrededor de 2, aproximadamente 2. Pero acá ya estoy teniendo un problema, porque yo en esta zona, acá son todos estándares, pero este en realidad no es un estándar, esto es agua pura. Entonces en esta zona, normalmente, no tenemos la certeza de que ahí siga una línea recta. Acá entre este y este sí, porque yo tengo este valor, o este valor, me dice, ahí estoy interpolando. Pero acá en realidad no estoy haciendo una interpolación y puedo tener un problema, lo que se llama el límite de detección. Muchas veces las curvas de calibración
acá en esta zona, si bien yo lo trazo una recta y me quedó lindo, muchas veces los puntos hacen una cosa así. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el instrumento primero no mide y luego recién empieza a medir. Entonces en esta zona yo tengo que ser cuidadoso. De todas maneras es la zona de baja concentración. Entonces yo ahí si tengo un poco de error no es tan grave. Si a mí me traen una muestra, la persona me dice, mira, yo tengo sospecha de que el agua tiene algún tóxico, yo pregunto, ¿por qué? Y pues le sentí gusto. Bueno, no se haga problema, digo, porque en general el plomo, el nitrato, el nitrito, el arsénico, el flúor, que son las cosas más tóxicas, no tienen olor. Entonces, pero uno para tranquilizarlo tiene que ir a medir. Entonces, si a mí me traen una muestra de arsénico, que sabemos que es un tóxico que produce efecto a largo plazo, si a mí me cae en esta zona, tampoco es muy preocupante. ¿Por qué? Porque si me cae en esta zona, una zona de muy baja concentración, que por ahí está aceptado esa concentración, entonces ahí puedo tener un error y muchas veces no nos focalizamos tanto en esto. Pero acá tengo que tener cuidado porque existe lo que se llama el límite de detección. Es decir, si yo hago un estudio serio, voy a encontrar un valor por encima del cual el instrumento entra a medir. Y no quiere decir que mide siempre. Entonces, de todas maneras, está bien. Si a mí me dio 0,02, uno dice está entre estos dos valores, pero yo en general no puedo acertar un valor exacto. Entonces, normalmente lo que también se hace es, yo tengo la curva de calibración y si un valor cae debajo del último testigo, yo digo, bueno, la concentración es menor a 0,1. Y lo que tengo que lograr es que esta concentración pueda medir las cosas que la ley me dice. A mí la Organización Mundial de la Salud me dice, bueno, el arsénico en el agua es permitido hasta 10. Entonces yo tengo que lograr que mi estándar mida por lo menos hasta 10. Después para ir atrás, si no es preciso lo que mido, ya no tiene ninguna importancia. Entonces el límite de detección sería eso, sería la menor concentración con la cual yo ya tengo un valor de medición. Y vayamos al último, fíjense, 0,75, uno dice, ¿dónde caería? 0,75 cae acá. Es decir, 0,75 en esta curva está cayendo por acá. Está cayendo y dice, bueno, pero interpolo, si acá viene la recta, se me superpone todo, pero no importa. Si acá viene la recta, interpolo y saco la concentración. Pero no es así, ¿por qué? Porque yo la recta la obtuve con este estándar y lo que estoy seguro es que hasta acá funciona, pero yo no sé si de ahí en adelante funciona. A lo mejor de ahí en adelante cambia el modelo y esto ya no es recto, se curva para un lado, se curva para el otro. Entonces ahí lo que estoy haciendo es una extrapolación. Estoy extrapolando. Cuando extrapolo me puedo equivocar. Entonces, uno dice, bueno, entonces no lo hago. No, bueno, es preferible tener un valor extrapolado que no tener nada. Si a mí me da 0,75, lo que sí estoy seguro que está arriba de esto y que es mayor de 50, salvo que ocurra esas cosas catastróficas de la química donde dejan de valer las leyes naturales y uno se encuentra con algo que no encuentra explicación. Lo hemos pasado eso. Es apasionante encontrar esos errores. Pero en general cuando yo digo tengo un valor que está por encima del último estándar, digo, bueno, tiene más de 50, lo que no puedo asegurar cuánto, ni aún calculándolo con la recta, porque no sé si la recta vale en esa zona. Entonces, cuando uno mide, ¿qué trata? Trata que la curva de calibración abarque los rangos, al menos abarque los rangos tolerables y prohibidos. Por ejemplo, dice, bueno, el arsénico abajo tiene que tener menos de 10, pero no puede superar, no puede superar 50. Uno dice, este es el límite recomendado y este es el límite obligatorio. Entonces yo como mínimo tendría que tener una curva de calibración para el arsénico que vaya entre 10 y 50. Si me cae menos de 10, digo, bueno, mire, no se lo puedo medir con mucha precisión, pero tiene menos de 10, así que tómela tranquila. Si me da arriba de 50, digo, mire, tampoco la puedo calcular adecuadamente. ¿Por qué? Y porque estoy por encima del último estándar y esto lo estoy extrapolando y no sé si ahí el error que le estoy dando es el adecuado, pero deje de tomarla porque esté en más de 50. Entonces, normalmente la curva de calibración lo que buscamos es eso, que la curva de calibración se ubique en la zona de concentración. Eso, bueno, eso es un trabajo que muchas veces lleva un montón porque, por
ejemplo, una de los colaboradores, Silvina, ella está intentando medir arsénico con número de oxidación más 3. ¿Por qué? Bueno, el arsénico tiene número de oxidación más 3 y número de oxidación más 5. El arsénico es tóxico, pero el tóxico es el 3. Entonces estamos intentando medir número de oxidación 3. El problema que tiene ella, ¿cuál es? Que tiene una curva de calibración. Muy bien, yo le digo, bueno, tenemos una curva de calibración, tenemos la punta del hilo. Pero sus muestras están todas debajo del primer estándar. Entonces, todas las muestras aún con concentraciones tóxicas. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no hago una curva más baja? Porque muchas veces no me da la sensibilidad del instrumento. Entonces uno queda atrapado ahí en que tiene una curva por allá y las muestras están por allá, o tiene la curva por acá y las muestras están por allá. Entonces, bueno, eso lleva tiempo, ingenio, entonces hay que encontrar la solución, y normalmente la solución existe. Ya eso es una buena ley. Todos sabemos que la solución existe. La cuestión es encontrarla. Entonces, bueno, ¿y cómo la encontramos? Bueno, experiencia, conocimiento, manejo de la química, manejo de la física, nos va permitiendo de alguna manera solucionar ese problema. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que ver hoy. Extrapolación, interpolación, qué cuidados tenemos que tener. Siempre tenemos que mirar la curva, siempre tenemos que mirar el R cuadrado. Recuerden que esta recta, en realidad, de una ecuación, ¿sí? De una ecuación matemática que dice que la absorbancia es igual a la ordenada al origen más la pendiente multiplicado por las partes por millón. Siempre la regresión lineal me permite encontrar esta ecuación. Entonces, ¿yo qué hago? A partir de acá despejo las partes por millón, entonces me va a quedar absorbancia menos la ordenada al origen sobre la pendiente, eso me da las partes por millón. Entonces yo lo que hago con cada muestra, la curva la construí con los estándares, entonces con cada muestra, ¿qué hago? Y tomo el valor 0,25, vengo, lo reemplazo acá, la ordenada al origen y la pendiente la conozco porque me la da el software, ahora voy a la computadora, me la da el software, y de ahí saco las partes por millón. Siempre recuerden que lo hago por duplicado, y lo hago por duplicado, puedo calcular el error, cosa que vamos a hacer ahora. Así que bueno, esto no es fácil, pero es el primer paso. Ahora en el laboratorio hay varias cosas en desarrollo para medir, algunas más atrasadas, otras más adelantadas. Se está midiendo en proceso de desarrollo, está estroncio, está plomo, está aluminio, está hierro, turbidez. Hay varias propiedades del agua que están en proceso de desarrollo de la medición, algunos más atrasados, otros no. Pero por ejemplo, plomo, encontramos el método, ya sabemos con qué instrumento medirlo, sabemos qué propiedad medir, tenemos los estándares y tenemos la curva. Uno dice, bueno, tengo todo, tengo el instrumento, tengo la propiedad, tengo los estándares, tengo la curva, sí, pero el problema que tengo es que, como les decía hoy, pero es un buen paso. Ya tener eso, sabemos que tenemos solución, sabemos que vamos a terminar midiendo. La cuestión es tiempo, es inteligencia, es trabajo. Yo siempre tengo un dicho que se lo repito siempre, ya se ríen cuando lo digo porque siempre digo lo mismo, pero siempre digo, cuando la inteligencia, la perseverancia y el trabajo se juntan, el éxito es una mera consecuencia. Cuando una de las tres cosas falta, o sea, me falta o inteligencia, o perseverancia, o trabajo, el éxito ya es una casualidad. Si me faltan dos de esas cosas, es decir, trabajo pero no soy inteligente ni perseverante, o soy perseverante pero ni inteligente ni trabajo, cosas por el estilo, el éxito, ya si me faltan dos, el éxito es un milagro. Y si me faltan las tres, el éxito no existe, es un sueño, ¿no es cierto? Una cosa que uno dice, bueno, ¿qué voy a soñar? Es soñar nomás, porque si no trabajás, no sos perseverante
y no sos inteligente, poco probable que logres algo, es un sueño. Entonces, bueno, siempre que algo sale bien, siempre le digo esa frase, todos se ríen. No sé por qué se ríen, porque siempre digo lo mismo, será seguramente, pero es la realidad. Entonces, bueno, plomo lo analizamos. Plomo está muy bien, está muy avanzado. Acá tenemos las partes por millón de plomo. Acá tenemos los valores de la absorbancia medida. Y tenemos una curva linda, linda. Esta la obtuvimos con Piedad y Ignacio. Hicieron el curso el año pasado y tuve una curva linda. Un R cuadrado, no me acuerdo, me parece 0,9999, una cosa así, un R cuadrado, un R espectacular. Me dice, está todo hecho y gran parte está hecho. El problema es que la ley 11, nosotros nos basamos mucho por la ley 11.220 de la provincia de Santa Fe, que es la que nos dice, ¿por qué? Bueno, votamos en Santa Fe, pero también nos basamos por el Código Alimentario Argentino, que es una ley. En ambas están especificadas qué concentraciones tiene que tener el agua de cada componente para poder considerarse potable. Estas dos leyes coinciden, dicen que el plomo tiene que ser menor, no me acuerdo exactamente el valor, pero creo que es 0,2 ppm, que es lo mismo que decir 200 ppb, es decir, 0,2 ppm, no me acuerdo si es 0,2, porque se me mezcla con el manganeso, otra que estamos desarrollando. No me acuerdo si es 0,2 o 0, no, a veces es 0,005. 0,05, ¿sí? 50 ppb, pero no importa. ¿Cuál es el problema? El problema es que este estándar, no me acuerdo exactamente los valores, pero creo que este estándar es de 0,1, este de 1, este de 10, este de 20, por decir. Entonces, el problema que tenemos acá es que nosotros, a mí el Código Alimentario y la Ley 11.220 me dice que las concentraciones de plomo tienen que estar de acá para atrás. ¿No es cierto? Entonces, si yo mido algo que me cae en esta zona, estoy debajo de este estándar y no puedo saber si eso es confiable o no. Pero además también tenemos el problema que si uno hace valores más bajos, esto hace así y se viene acá, por lo tanto el límite de detección está acá. Entonces, yo menos que eso no puedo medir y a mí me quedan valores de plomo que están por encima de lo permitido que no los puedo medir. Entonces, bueno, tenemos ese problema. Me dice, bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es sencillo. Lo que tengo que tratar de hacer es esto, meterlo dentro de la curva, o la curva meterla para acá. Lo que tengo que desplazar es eso. Entonces, bueno, ahí hay recursos químicos, no vamos a discutir, hay recursos químicos que exigen trabajo, perseverancia e inteligencia para poder tener el éxito, si no, no sale. Entonces, eso es un tema más que interesante. Bueno, vamos a ir a la computadora un rato, vamos a hacer una curva de calibración y vamos a analizar un poco ahí las cosas. Entonces, a ver, vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto. No, acá no. Esperen un cachito. Ahí tendría que ser. Entonces me voy a llevar la cámara para allá. El audio. Entonces, vamos a ver si estamos bien.
yo déjenme organizar. Bueno, acá no es esto lo que les quiero mostrar, me equivoqué, esto es lo que les quiero mostrar. Ahí ustedes deberían estar viendo una planilla de cálculo y escuchándome a mí. Vamos a ver si es cierto. Creo que sí. Confírmenme. Vamos a poner acá. A ver si ven la planilla de cálculo adecuadamente. Y también deberían ver la ventanita del chat. Gracias, Lara. Se ve y se escucha. No, eso ya me lo puso hoy. Vamos a ver ahora. Bien, se ve, perfecto. Bueno, entonces acá tengo una curva simulada, no una curva real, pero bueno, este ejercicio, para aprender estas cosas basta agarrar un cuaderno, sentarse, estudiar. Cuando se incorporen al trabajo en el laboratorio, todo está disponible, entonces todo está disponible. Y uno puede tomar una curva, analizarla, discutirla, pedirle a la doctora Lupo o a mí o a algunos alumnos ya más avanzados de analizarla y tratar de entender las cosas. Pero acá tengo una determinación de la concentración de arsénico, curva de calibración. Estos serían los estándares. Inventé estándares 0, 10, 20, 50, 100 y 200. Creo que son esos los que se usan, pero no me acuerdo. Entonces, bueno, en el laboratorio medimos la transmitancia. Yo decía, el equipo nos permite medir una propiedad que se llama transmitancia, entonces lo hacemos por duplicado. Acá tengo la medida de un tubo y acá tengo la medida de sus duplicados. Eso es lo que mido. Y después tengo muestras, 3 muestras, M1, M2, esta sería M3. M3, donde tengo también sus concentraciones, sus transmitancias. Entonces, lo primero que voy a hacer es la curva de calibración. La curva de calibración la podríamos hacer con transmitancia, pero bueno, ya estamos adaptados a trabajar con absorbancia, que es simplemente una transformación de la transmitancia. Pero uno, a esta altura de la matemática, ya podría usar directamente, pero bueno, se usa. Entonces, acá lo que introducimos es una función, que lo que saca es el logaritmo en base 10 de este valor y lo divide por 10. Lo divide por 100, perdón. Es decir, si la transmitancia es 100, la absorbancia es 0. Y así, bueno, arrastro para calcular las absorbancias. Acá hay algo raro, vamos a ver qué es lo que hice mal acá. Me faltó, lleva un signo menos adelante esto. Me di cuenta que estaba mal porque son valores positivos. Entonces acá saqué los valores. Ahora copio para acá y acá tengo, estas serían las absorbancias correspondientes a estos estándares y estos son las absorbancias también de estos estándares que son duplicados. Lo hago 2 veces, ¿no es cierto? Como si uno dice, bueno, voy a medir una cantidad de azúcar y la peso 2 veces, la peso una vez y la peso otra vez. Uno siempre me da lo mismo, no da lo mismo. Cuando uno mide 2 veces algo, siempre hay un error aleatorio y sistemático que hace que las cosas no den igual. Si dan igual es porque estoy utilizando un instrumento de poca sensibilidad. Muy bien. Entonces ahora lo que hacemos, para resolverlo acá, vamos a sacar el promedio entre estos dos valores. Cuando trabajamos en Atlantis no sacamos el promedio, trabajamos de una manera un poco más elegante. Pero acá me va a venir bien sacar el promedio. Entonces escribo la función para sacar promedio, saco el promedio de estas dos cosas. Y ahí me da el promedio. Arrastro. Y acá tengo calculada, estas serían las absorbancias que corresponden a estas concentraciones. Y entonces, lo que puedo hacer ya es la curva de calibración. La curva de calibración, introduzco acá la curva, busco la que se llama scatter plot o punto, ¿no es cierto? Y ahí nomás le doy finiquitar, ya está. ¿Ves? Acá tengo la curva. Uno dice, ¿está buena? Y no sé, pero por lo menos tiene buena pinta. Tiene buena pinta porque veo ¿qué veo? Acá abajo tengo las partes por millón. Veo que a mayor
partes por millón, tengo mayor absorbancia. Entonces uno dice, bueno, es una curva de calibración. Yo sé que si cuando una sube, la otra sube, o cuando una sube, la otra baja, todo va bien. Entonces lo que hacemos ahora es ver si esta curva es buena, nos metemos de nuevo acá adentro y acá con este software, hay que ver el que usan ustedes, este es Calc de LibreOffice, el equivalente a este más común es Excel, funciona más o menos igual. Entonces acá le pongo insertar línea de tendencia y acá me da varias opciones y voy a usar función, yo ahora lo que estoy haciendo con función lineal. Le digo que me muestre la ecuación y le digo que me muestre, fíjense acá, el coeficiente de determinación no es R cuadrado. Le doy OK y acá me lo introdujo. Vamos a simplificar un poco esto. Acá vamos a sacarle un poco de números. Vamos a sacarle un poco de decimales. Vamos a dejarle solo 3 decimales. Fíjense, acá tengo esta es la ecuación que yo les decía. La ordenada al origen es 0,012 y la pendiente es 0,05. ¿Cómo sé cuál es cuál? Siempre la que está acompañada de la X, que sería este valor, es la pendiente. Y la que está sola como un numerito es la ordenada al origen. ¿Qué es la pendiente y la ordenada al origen? Son dos parámetros de esta recta. La pendiente es un número que me indica la inclinación. Si esta pendiente fuera, en lugar de 0,05, fuera 0,02, la recta sería más aplastadita acá. Si en lugar de ser 0,05 fuera 0,08, la recta sería más empinadita. Y la ordenada al origen es el valor donde corta acá. Pero bueno, son conceptos matemáticos que no nos vamos a complicar. Uno dice, bueno, ¿la curva es buena o no? Sí, 0,999 es excelente, quiere decir que con esto podemos seguir adelante. Lo que podemos calcular acá también es el error con el que yo procesé cada testigo. El error, esto ya lo vimos, es una ecuación matemática, es una ecuación matemática que saca el error absoluto, el valor absoluto de la diferencia entre estos dos valores, este menos este. A eso lo multiplica por 100 y a todo eso lo divide por 1.41 multiplicado por el... no, lo vamos a hacer. Vamos a volver para atrás. Saca la diferencia entre este y este, que sería lo mismo. Lo multiplica por 100. Lo divide por 1.41, todo esto tiene su razón matemática, ¿no es cierto?, de por qué lo hago así. A veces esto en los seminarios discutimos estas cosas más complejas. Y después lo divido por 1,41 multiplicado por el promedio, que el promedio sería este. Entonces ahí le doy Enter y ahí me calculó. Fíjense, de los estándar me da, el blanco me da 141%, el blanco siempre da errores altos porque estoy midiendo valores muy chicos. Entonces esto también es el criterio, cuando uno mira una curva no se tiene que suicidar. Si el blanco da un valor muy alto no es problema, porque acá da 0, 0,08, me dice es lo mismo, sí es lo mismo, pero el error es grande. Lo que me tengo que fijar son los otros, y fíjense, tengo un error de 8, 14, 4, 3 y 12, uno dice, bueno, podría estar mejor, pero es lo que dio. Lo ideal es que los errores estén debajo del 10%. Y acá uno dice, bueno, 8, 14 se me fue un poquito, pero este me compensó, este se fue un poquito, y dice, bueno, la curva tiene un buen ajuste, los errores son aceptables. ¿Podrían ser mejores? Sí, también podrían ser peores. Entonces dice, bueno, decido que la acepté, Atlanti me la aceptó y sigo adelante. Acá va un poco el criterio, ¿no es cierto? Miro un número, 14%, tiro todo. No, me tengo que sentar y decir, bueno, a ver, 14%, ¿en cuánto me afecta al conjunto? Esto tenemos otros indicadores que nos ayudan. Muy bien. Acá hay una pregunta. Agustín dice, ¿siempre lo que esté acompañado de la X es la pendiente? Sí, al menos en estos programas cuando aparece así es la pendiente. O sea, dice 0,05 multiplicado por X
menos 0,012. Creo que en Excel es igual, en la mayoría, en otros no me lo muestra, sí, me lo muestra de otra manera, pero siempre la pendiente va a ir acompañado por el valor de lo que nosotros pusimos en el eje horizontal. Esa es la cuestión. Siempre le insisto, todo este tipo de cosas uno no los trabaja solo, los revisa un montón de gente, son cosas complejas que aún a los más experimentados tenemos riesgo de cometer errores. Bueno, entonces ahora vamos a ver las concentraciones. ¿Qué hago? Yo acá medí las transmitancias, entonces hago lo mismo. Estos valores de absorbancia, vengo, los copio hasta acá, esto lo vamos a borrar porque acá no hay nada, y entonces acá calculo la absorbancia correspondiente a este, la absorbancia correspondiente a este, y así sucesivamente. Vamos a ver si estos valores a mí me sirven para interpolar o extrapolar, o están debajo del límite de detección y en cuál tengo más chance de estar dando un resultado más coherente. Fijémonos el primero. El primero me da 33 y 31. Dice, bueno, más o menos me da 33. Cae dentro de la curva de calibración. Uno dice 33 o 32 estaría cayendo más o menos por esta zona. Quiere decir que esto me debería dar un valor cercano a 100. Si esto en promedio es 32 y esto en promedio es 31, uno dice, bueno, capaz que me da un poquito menos de 100, pero me va a dar por ahí. Entonces yo ya acá tengo esta muestra, ya le pongo el ojo rápido, ¿no es cierto? No me puedo volver a mi casa tranquilo. ¿Por qué? Porque acá tengo una muestra de 100 cuando sé que la ley me dice que lo recomendable es 10 y no debe pasar de 50. Si tiene 100 ya está pasado. Le tengo que avisar hoy a esa persona que esa muestra de agua no la consuma. Si bien no se va a morir porque el arsénico tiene efectos crónicos, no agudos, en estas concentraciones, uno, bueno, sería lo razonable que uno le avise antes que termine todo el informe. Esta muestra estaría bien, esta iría por interpolación. Podemos poner un color verde a esto, a ver. Verdecito. Vía libre, seguimos adelante. No, que le voy a poner verdecito. Sí, le pongo verdecito, pero le voy a poner rojo. ¿Por qué? Me dice, no, esta muestra, si bien la puedo medir adecuadamente, es una muestra ya peligrosa. Me conviene avisarle, quedar bien con la persona que lo trajo, preocuparme por su salud. Muy bien. La otra me dio 99 y 65. Me dice, bueno, 99 y cae acá, pero me cae muy cerca del blanco. El otro me da 65, me da en la otra punta. Es decir, esta muestra parece tener un error importante. Si bien cae en la zona de la curva, tengo un error importante. Entonces, bueno, me va a convenir después, una vez que haga el cálculo, calcular el error. Así que esta es roja, no roja por la cuestión de que tiene mucho, sino porque no sé muy bien cuánto tiene, porque el 99 me dice que tiene poco y el 65 me dice que tiene mucho, estaría, fíjense, cerca de 50. Entonces esta muestra es, ¿qué le digo? ¿Tiene poco? Tiene mucho. Y la otra me da 5 y 4. 5 y 4, fíjense, acá tengo 12 y 8. 5 y 4 está arriba de 200. Esta muestra es caliente, ¿no es cierto? Una muestra recontra roja. Pero encima no la puedo medir correctamente. ¿Por qué? Porque la curva me llega acá hasta valores de 200, que era esto, con transmitancia que van de 12 a 8, y esto tiene 5 y 4. Pero por lo menos voy a calcular algo, pero yo ya sé que esto tiene más de 200, así que esto ya ahí nomás trato de comunicarme lo antes posible, si cámbielo, no se haga problema si estuvo tomando, no es que se va a morir, no vaya al médico, porque este componente no lo va a matar en esas concentraciones, pero ya vaya consiguiendo una nueva muestra de agua, traiga una botella de una nueva muestra de agua, que no sea del mismo lugar que la sacó, porque va a ser igual. Fíjese si puede conseguir una planta de osmosis inversa del vecino que saque de un pozo diferente. A lo mejor usted tiene un pozo a 40 metros, el vecino tiene a 7 y es mejor una que la otra. Hay que cambiar. Entonces dice, bueno, acá esta fue un día de esos oscuros, ¿no? Donde una de las muestras no da bien, pero hay que avisarle, la otra muestra hay que extrapolar, hay que avisarle, y la otra no estoy seguro. Pero de todas maneras lo voy a calcular utilizando la curva. ¿Cómo lo calculo? Como yo tengo la ecuación
de acá despejo. Yo quiero despejar la X, que serían las partes por millón. Entonces la concentración, las ppm, las voy a colocar acá. Ah, no, primero, perdón, así ya tengo acá voy a poner las ppm y acá voy a poner la ppm duplicada. Entonces acá introduzco la ecuación que voy a despejar. Va a ser, para despejar, ¿qué voy a hacer? Yo quiero la ppm, entonces voy a tomar este valor, vamos a colocar un paréntesis acá, nos va a venir bien. F de X sería el valor de absorbancia. A esto le resto, le sumo en este caso la ordenada al origen, que es 0,012. Cierro el paréntesis y a todo eso lo divido por la pendiente, que es 0,05. Me da 98, que es lo que yo calculaba. Fíjense, quiere decir que la fórmula la hice bien. 33 anda por acá, cerca de 100, me dio 98 y dice, vengo bien. Acá arrastro y calculo para el otro, uno me da 98, el otro me da 104. Y ahora hago lo mismo para los otros. Fíjense, esta que me había dado 99,65, una de las mediciones me dice que tiene 3, otra me dice que tiene 39. Una me dice que está bárbaro, el otro me dice que está cerca del límite obligatorio, del límite que no me debería pasar de ninguna manera. Y la otra tiene 262 y 281, que es razonable porque 5 y 4 está por debajo de 12 y 8, está arriba de 200. Pero este valor yo no lo puedo informar así, pero lo debería volver a medir. Si el valor está por acá arriba, 260, lo que tengo que hacer es diluir esta muestra. Lo que hago es, en lugar de usarla como está, la diluyo a la mitad y entonces esto dividido a la mitad va a ir cerca de 130 y 130 lo puedo meter dentro de la curva. Entonces, bueno, este es más o menos el panorama. Lo que vamos a ver ahora acá es el error. El CB porcentual. Que lo voy a calcular con las concentraciones. Yo acá el CB lo calculé con las absorbancias, no lo puedo calcular con las concentraciones porque estos son exactos, son estándar, pero acá lo voy a calcular con las concentraciones. La fórmula es la misma. Opa. La fórmula es la misma. Un signo igual, hago el valor absoluto de la diferencia entre este valor y este valor. A eso lo multiplico por 100 y a todo eso lo divido, abro paréntesis y lo cierro, lo divido, acá no, esto no lo quería, por 1.41 multiplicado por no lo hice, el promedio, ahora lo voy a calcular. Vamos a poner acá. Acá vendría I12. Ahora vamos a ver por qué. I12. Acá me da un error. Vamos a ver por qué. Vamos a correr esto. Entonces acá yo medí 2 veces la concentración, pero a mí lo voy a poner con mayúscula. Yo lo que voy a informar es el promedio de estas dos cosas. O sea que acá saco el promedio de estas dos cosas, y acá tengo, este es el valor. Entonces, yo digo, bueno, esta primera muestra tiene, vamos a sacarle el color porque por ahí nos dificulta ver. Esta primera muestra, M1, tiene un valor de 101 partes por millón con un error del 3%. Eso se lo puedo informar. Y está por encima del límite, tengo que decir, mire, cambie muestra de agua, no siga consumiendo esto porque el arsénico tiene efectos crónicos, tiene que cambiarlo. Y lo mismo hago para las otras. Fíjense, esta última me dio 272 con un 5%. Me da poco error. Uno dice, me da poco error. Sí, me da poco error, pero yo estoy pensando que esta recta sigue y no sé si sigue. Entonces a mí esto me conviene volverlo a medir. Pero yo lo podría informar, ya con 272 tiene que cambiar del agua, no puede seguir con la misma muestra de agua. Y el otro, fíjense que me dio 21, esta muestra estaría bien, uno dice, bueno, me dio 21, qué lindo, está por encima del límite recomendado, pero por debajo del obligatorio. Uno podría decir, bueno, mire, puede seguir tomando
la OMS, la ley 11220 todavía aceptan ese valor, no hay evidencia de que traiga riesgo para la salud, pero tengo un error del 120%, o sea que no sé en realidad si es 21. Esta muestra se borra y va a un nuevo lote de medición porque así no puedo informarlo. Salvo que haya algo evidente que me pueda decir que, bueno, uno de los valores los puedo erradicar de mi cálculo. Eso se analiza siempre, si a ver por qué te dio mal. ¿Por qué te dio tanta diferencia? ¿Qué hiciste o qué hizo el sistema para que esto dio diferente? Así que bueno, así es curva de calibración. Esto se termina de aprender cuando la curva de calibración empieza a ser parte de la vida de ustedes, ahí terminan aprendiéndolo. Así que bueno, 7:56, tengo que dejar por acá. A ver, esperen que tengo que ver dónde vamos a guardarlo esto. Lo voy a subir y si me olvido, recuérdenmelo, lo voy a subir a Classroom, a la clase de hoy. Esperen que me estoy tratando de ubicar dónde estoy. ¿Dónde estoy? Estoy perdido, eso sí es bueno, estoy perdido. Estoy perdido. Ahora no, ahí estoy. Bueno, entonces bueno, hasta acá llegamos con esto. La clase siguiente seguimos con algunos instrumentales, vamos a ver micropipetas. Y bueno, nos vemos entonces creo que en vivo todavía, hay clases después ya no van a ser en vivo, pero el miércoles que viene seguimos clases en vivo. Entonces bueno, creo que no, a ver si hay alguna preguntita por acá. No hay ninguna pregunta, así que bueno, nos vemos entonces la semana próxima, o las dudas que tengan las atenderemos por los canales habituales. Que la pasen lindo, tengan buen día.